Vamos a hablar entonces acerca de esto que conocemos en español como embellecer los preceptos, que en hebreo tiene su nombre también, por supuesto, y es Hidur Mitzvah, ¿no? Embellecer literalmente significa eso, también embellecer una mitzvah viene del verbo leader, que significa precisamente esto, adornar, embellecer, decorar, etc. Y como decía Mika, muchas veces cuando nos disponemos a cumplir ciertas mitzvot, ciertos preceptos, podemos simplemente cumplirlas al pie de la letra, hacerlas como corresponde, en forma sencilla, pero también podemos ir un pasito más allá y en una muestra de reverencia especial hacia Dios, podemos poner un poquito más de nuestra parte para que esa mitzvah sea un poquito más, se destaque por algo o precisamente se hermosee por algo que nosotros querramos añadir a esa, más allá de lo que está pedido por la Torah, podemos agregar algo para que aún sea más especial la experiencia precisamente de hacer Hidur Mitzvah, de embellecer la mitzvah. Bueno, la pregunta es claramente cómo es posible embellecer el precepto. ¿Cómo es que la belleza, que el embellecimiento nos conectan de alguna manera con lo divino? ¿Cómo ciertas acciones o propósitos humanos pueden llegar a hacer especial algo que es sagrado? Bueno, antes de responder todas estas preguntas, que sin duda son muy importantes y deben ser cuando menos discutibles, discutibles en el sentido de ponerse en discusión y debatir entre nosotros, que es una bellísima forma de aprender, introducirnos un poquito a la comprensión del concepto de Hidur Mitzvah, de embellecer la mitzvah. ¿Dónde nace Hidur Mitzvah? Bueno, en la fuente primaria, por supuesto, es la Torah de un versículo, pero la interpretación particular de un versículo que se da en el Talmud, particularmente en el Tratado de Shabbat, donde se citan varios ejemplos de mitzvot, y bueno, se llega a este concepto de Hidur Mitzvah. En el Talmud Babli, en el Talmud de Babilonia, en Shabbat 13, 3b, si después quieren consultarlo, Talmud de Babilonia, Shabbat 13, 3b larga, dice así: ¿cuál es la fuente del requisito "este es mi Dios y lo glorificaré"? Ese versículo, "este es mi Dios", si le suena, es Shemot 15.2, ¿no? Este cántico que, bueno, que luego de cruzar de la Kriyat a Yamsuf, de la división del mar, del mar Rojo, del mar de los juncos, bueno, todo el pueblo de Israel, después de esa experiencia, elevó un cántico a Dios, y en especial Moshe, ¿no? Se lo conoce generalmente este capítulo 15, los primeros versículos, como el cántico de Moshe, luego tenemos el cántico de María, etc. Dice el Talmud, con respecto a este versículo, "este es mi Dios, Ze Eli, Ve'anveu", Ze Eli Ve'anveu, que significa "este es mi Dios y lo glorificaré". Bueno, los sabios interpretaron "lo glorificaré", que en hebreo es anveu, relacionado lingüísticamente, es decir, conectaron dos palabras que tienen la misma raíz en hebreo, relacionaron glorificar con belleza, ¿no? En hebreo belleza es nae o noi, ambas palabras funcionan como sinónimo de belleza. Conectaron glorificar, anveu, con belleza, con noi, con nae. Y de esa conexión surge la siguiente interpretación. Interpretaron el versículo: "este es mi Dios, por lo tanto, embellécete ante él en mitzvot". ¿Sí? Este es mi Dios y por lo tanto me debo embellecer ante él con las mitzvot.
Sigue diciendo el Talmud Babli, si bien para cumplir una mitzvah nos alcanza con hacerlo simplemente, es apropiado cumplir la mitzvah lo más bellamente posible. Haz ante él una hermosa sukkah, un hermoso lulav, un hermoso shofar, un hermoso tzitzit, un hermoso pergamino para escribir un Sefer Torah y escribir en él su nombre en hermosa tinta, con una pluma hermosa por un escriba experto, y envuelve el rollo en una hermosa seda fina. Bien, es de aquí, de este fragmento del Talmud, entonces surge esta interpretación, por cierto, interesante de esta conexión de glorificar con embellecer, y nos da ciertos ejemplos. El mismo Talmud nos dice cómo llevar a cabo esta mitzvah. Bueno, presenta ante Dios una hermosa sukkah, un hermoso lulav, un shofar, un tzitzit bello, incluso hasta la tinta para escribir en el pergamino, que por cierto tiene que ser hermoso también, que esa tinta también sea hermosa. Entonces, este concepto de belleza, de alguna manera, cambia la experiencia del cumplimiento de la mitzvah. Y yo quería, no le avisé a Mika, mal de mi parte, que en vez de esperar hasta el último, que vayamos charlándolo con ciertas preguntas que voy a ir planteando, que ustedes también puedan contestarme, si se me permite, por supuesto. Genial, buenísimo. Entonces, les pregunto a ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo cambia la belleza de ciertos objetos en nuestra experiencia con ese objeto? Es decir, está medio complicada la pregunta. Pero, ¿qué experiencia nueva puede traer? Vamos al ejemplo del azúcar. ¿En qué se diferencia la experiencia de vivir en un azúcar simple, pero que es un azúcar, kasher por supuesto, de vivir 7 días en una azúcar hermosa? ¿Cómo ustedes creen que esta conexión con lo bello cambia la experiencia al cumplir la mitzvah? No sé si se entiende la pregunta. O si creen que no hay diferencia entre cumplir una mitzvah bellamente o no, es decir, o que es superfluo o irrelevante. También pueden opinar lo que deseen. Pero ¿cómo creen que la belleza cambia la experiencia en nuestro cumplimiento de la mitzvah? ¿Por qué creen que es importante o por qué creen que no es importante? Yo creo, Mati, que pensando, por ejemplo, en lo que vos estás diciendo de la SUPA, pero algo que a mí me pasa en Shabbat, que cuando uno prepara la mesa de Shabbat, que la prepara con un mantel diferente, más lindo, más cuidado, más limpio, digamos, es como que yo siento como que me siento en un restaurante, como me siento como en la mesa de un rey, por así decir, no sé si tan elevado como en la mesa de un rey, porque no tengo cubiertos de plata ni nada, pero como que estoy en un ambiente distinto, y entonces la experiencia de un almuerzo, de una cena capaz común o un almuerzo común, de domingo bueno, jueves, digamos, el día viernes se hace muy distinto y tiene como esa sensación de especial, de que uno lo disfruta más. También tal vez la preparación, la expectativa que uno ha generado bueno, la preparación hace que esa experiencia sea distinta. Pero bueno, todos los días cenamos, a eso voy, todos los días cenamos, pero si un día en tu mesa hay un mantel distinto, hay platos distintos, hay cubiertos distintos, es como que la experiencia se vuelve muy diferente. Yo creo que... ¿Se me escucha ahí? ¿Bien? Yo creo que tiene eso que decía Anita recién acerca de la preparación, también pasa de que uno se involucra más, ¿no? Cuando vas a preparar algo y le pones ganas, digamos, y lo preparas lo más bonito, en el caso del azúcar, por ejemplo,
lo decorás y estás días. Cuando nosotras con Ana empezamos a decorar la Sukkah y empezamos a pensar qué cosas le podemos agregar a lo que ya tiene para que sea más linda y qué sé yo, toda esa planificación previa, el día en el que la empezamos a armar, todo eso hace que te involucres realmente. Y que no es igual, digamos, que si llegás y ya está todo armado o no sé, o está hecho, digamos, en el último tiempito que tuviste, no es lo mismo, ¿no? No quiere decir que esté mal, digo que hay otra experiencia, una experiencia más completa en ese sentido. Te involucras más y creo que también hay más conciencia. Y también porque se estimulan todos los sentidos. Es como dicen los chefs, viste, con el tema de la comida, no solamente el sabor, sino el olor, es lo que ves, o sea, es como todo te prepara, digamos, y todos los sentidos se estimulan y se disfruta más o hay más placer en eso, porque estimulaste también los otros sentidos. Entonces creo que en este caso con la Sukkah, por ejemplo, pasa lo mismo, el hecho de estar ahí y de verla así tan linda y que también fue parte del esfuerzo de la familia entera o de la comunidad o lo que sea, es como que te da esa sensación, ¿no?, de alegría también. Buenísimo. Bueno, yo quería decir que para mí es un concepto relativamente nuevo esto de embellecer las mitzvot, y realmente que a mí me ha traído muchísima alegría a mi corazón, porque fue un descubrimiento hermosísimo, cómo un acto de Gesed puede cada día ser más hermoso y más hermoso y más hermoso, sabiendo que estoy dando gloria a Dios y que eso como consecuencia me produce una alegría que es inmensa. Por ejemplo, si voy a ir a visitar a un enfermo, voy a hacer un acto de Gesed y le voy a llevar, no sé, algo rico que él pueda comer, por ejemplo. Para mí antes era siempre lo mismo, o sea, pero hoy pienso, bueno, se lo voy a envolver en un mejor papel, si le puedo hacer una tarjetita, y así uno va creciendo en embellecer las mitzvot, que creo que es algo tan, tan hermoso y tan rico, y que además de dar gloria a Dios, nos enriquece a nosotros espiritualmente de una forma que es impresionante. A mí el tema de embellecer las mitzvot me apasiona y me ha traído muchísima alegría en mi corazón. Qué hermoso. Bueno, muy lindo todo lo que han compartido. Y es precisamente esto que decía Patri, ¿no? De ser partícipe en cierto sentido también de la belleza misma que Dios nos está regalando, ¿no? Él nos regala las mitzvot, que son bellas, y nosotros participamos de esa belleza poniendo aún más de nosotros para que la experiencia y nuestro crecimiento espiritual sea aún mayor. Por eso, generalmente, los objetos litúrgicos que usamos, todos en los rituales que solemos hacer, que son las mitzvot, ¿verdad? Son objetos fuera de lo común, no es una simple copa cuando hacemos el kiddush, es una copa bellísima, con ciertos grabados, etc. Son cosas que, destacan los objetos que pertenecen de alguna manera, si bien son objetos materiales, pero pertenecen y se conectan con esta dimensión de lo sagrado. Vamos a avanzar a otro texto muy importante en cuanto al embellecimiento de las mitzvot, que está en un texto que se llama Melchita de Rabbi Ishmael, en donde él toma este versículo del Talmud y ya da por sentado la interpretación talmúdica de este es mi Dios y lo haré bello, ¿no? De hecho, él traduce este es mi Dios y lo embelleceré, ¿no? Hay una cierta diferencia, porque no es lo mismo me voy a embellecer ante Dios con las mitzvot que este es mi Dios y lo embelleceré, ¿sí? Es como habla de embellecer a Dios, pero ya da por sentada la idea de glorificar con belleza, ¿no? Con hermosear. Y dice Rabbi Ishmael, este es mi Dios y lo embelleceré. ¿Es posible para un hombre de carne y sangre embellecer a su Creador?
Eso significa, debo ser bello ante Dios al cumplir sus mandamientos. Prepararé ante Dios un hermoso lulav, una hermosa sukkah, un hermoso tzitzit, un hermoso tefilín, ¿no? Y les pregunto nuevamente a ustedes, ¿es acaso posible embellecer a Dios en este sentido que, tal cual como traduce Rabbi Ishmael, este es mi Dios y lo embelleceré? ¿Qué entienden ustedes por embellecer a Dios? Si tiene sentido incluso la intención de tratar de embellecer a Dios o si no hay que tomarlo tan literalmente. ¿Qué es embellecer a Dios? Tal cual como traduce Rabbi Ishmael. Él dio su respuesta, por supuesto. Pero yo nunca había pensado, particularmente yo, de que puedo embellecer a Dios, sino todo lo contrario. Yo soy todo lo contrario a la belleza ante Dios. No conozco. Creo que alguien quería decir algo. No conozco en profundidad en qué línea de pensamiento lo dice la persona que vos mencionás, pero sí podemos ver que Dios es Dios y Él es una belleza en sí. Nosotros no necesitamos nada para hacerlo, pero nuestras actitudes lo muestran a Dios bello a aquellos que no le conocen. A veces una persona ve nuestras acciones y cuando dicen, por favor, ¿qué Dios que debe tener este? Cualquier cosa. Si teniendo el Dios que tiene hace lo que hace, realmente es un desastre. Mientras que cuando uno tiene una actitud tremendamente elevada dentro de las personas que están alrededor y que no conocen a Dios o que saben de Dios pero no conocen en profundidad lo que Dios es en la vida de las personas, dice, qué hermoso. Y Dios busca esa actitud porque en la misma Torah dice Dios, quiero que las naciones digan, ¿qué nación como esta que tiene el Dios que tiene? Es decir, Él les reclama que nosotros lo embellezcamos frente a las naciones. Tal cual. Muy totalmente. Yes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no quería mencioné decir que Rabbi Ishmael escribió la Mejiltá, un comentario clásico del siglo III. Sí, Pablo, ¿querías decir algo? sí, es posible que haya problemas con el internet acá en casa y bueno, no está saliendo. No sé cómo se ve allá. Yo ahora te escucho. Yo quería decir que sí, algo muy interesante es que si alguien pudiera describir cómo es Dios, seguramente diría, es el más bello del mundo. Pero, en cierto modo, la belleza, ¿no es cierto?, es relativo a qué es lo que puede captar cada persona. Porque yo puedo decir, a mí me parece algo que es bello, pero eso es mi percepción. Puede ser que venga otra persona y lo vea y diga, no lo veo tan bello a esto que está acá, que vos estás viendo que es bello. Entonces, la belleza es una percepción más bien personal. Y en el caso del creador, que no tiene un cuerpo, que no tiene una forma física, una forma material, no se puede. Entonces, tal vez el comentario que se encuentra en el Talmud que estaba citando Mati, seguramente está en el contexto de poder expresar de una forma bella a Dios, porque las personas no pueden ver a Dios, sino que es lo que uno puede demostrar de aquello que no se puede ver. Entonces muchas veces es tratar de mostrar de una forma bella a aquello que no se puede ver.
tal vez ahí está el punto en el sentido de que por ahí es donde nosotros podemos darle belleza a Dios. A alguien que no se ve, pero que nosotros lo vestimos con esa belleza. Nosotros somos los que le damos esa belleza. Justamente ahí está el tema de los nombres, que cada nombre es lo que le da la vestimenta a aquello que no se ve. Pero es algo maravilloso que justamente el Shabbat, que las personas pueden agarrar y adornar su casa y hacer que el Shabbat sea un día diferente, que todas las semanas todos los días de la semana que nosotros tenemos son días comunes. Pero ¿cómo es que notamos que son días comunes? Porque todos los días son iguales. Pero cuando llegamos al día Shabbat, al séptimo día, hacemos una separación y ahí es donde nosotros somos los que le damos la belleza a estos días. De la misma forma creo que también nosotros podemos vestir a Dios y darle esa belleza para que todos puedan ver a ese maravilloso creador, que muchas veces muchos no lo conocen y nosotros, como dice Manuel, somos quien lo damos a conocer. Totalmente, Manuel, de que nosotros de alguna manera somos responsables de mostrar la belleza de Dios ante las demás naciones, ante las personas aún que no conocen a Dios y que no han tenido una experiencia con Él. Entonces, Hidur Mitzvah, ¿no? Tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos primero con la belleza de Dios, ¿no? Y Pablo recién mencionaba el contexto de lo que yo estaba hablando, y precisamente es interesante revisar el contexto del versículo que el Talmud cita, que es Shemot 15:2. Y les voy a leer un poquito, ya les he anticipado cuál es la situación, ¿no? Es el cruce del Mar Rojo, y dice, a partir del versículo 1, entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico en honor al Eterno, y él les decía, Moshe les decía, cantaré al Eterno que se ha coronado de triunfo al arrojar al mar caballos y jinetes. El Eterno es mi fuerza y mi cántico, y él se ha transformado en mi salvación. Y acá viene el versículo, este es mi Dios y lo glorificaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Eterno es un guerrero, el Eterno es su nombre. Bien, el contexto no es para nada menos importante, porque estamos ante una situación en la que hay un pueblo maravillado por los actos y las proezas que Dios había realizado en favor de ellos. No es casual que la belleza y este embellecimiento de las mitzvot surjan en primer lugar, ¿no? En este contexto de asombro, en este contexto de maravilla, ¿no? Porque cuando pensamos en algo bello, generalmente, si bien Pablo decía que es relativo a las personas, pero en general lo que nos parece bello es algo que verdaderamente nos produce cierto gozo, un cierto placer intelectual, sensorial, espiritual, que nos da una satisfacción, ¿no? Y cada vez que estamos ante algo asombroso, ante algo maravilloso, ciertamente tendemos a vincular lo bello con lo asombroso, ¿no? Cuando vemos un paisaje que nos asombra, decimos, qué lindo paisaje. Bueno, siempre está la idea de belleza y asombro en conjunto, porque precisamente estos actos maravillosos de Dios, su poder y todo lo que Él había demostrado, había producido verdaderamente un asombro y un estado de maravilla en las personas que lo habían presenciado. Por eso el Talmud no es al azar que relaciona glorificar a Dios con la belleza, sino que precisamente en el contexto en el que se encierra este pasaje es un contexto de asombro, de maravilla. Entonces,
tenemos que partir de esa base y decir que Dios es un Dios que nos asombra, por lo tanto, debemos responder a esa belleza de la mejor manera posible. ¿Y cómo es responder de la mejor manera posible? Es precisamente hacer Hidur Mitzvah. Que una manera simple de llevarlo a la práctica es pensar que embellecer un mandamiento es invertir un poco más de nosotros mismos en eso que estamos haciendo. Invertir más de nosotros en nuestro servicio a Dios. Si bien alcanza con usar el mantel de siempre en la mesa de Shabbat o, no sé, no adornar la sukkah con luces, alcanza, no es un requisito. Pero si nos ponemos a pensar lo grande que es Dios, lo que Él puede hacer, todos sus atributos, vamos a entrar ciertamente a empezar a asombrarnos, a maravillarnos, y eso inevitablemente nos tiene que llevar a, tengo que hacer un poquito más, porque Dios es digno de esta inversión, ya sea de tiempo, ya sea de dinero. Incluso el Talmud dice que si es necesario gastar hasta un tercio más de lo que uno tiene pensado para hacer Hidur Mitzvah, lo tiene que gastar. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, no necesariamente todo tiene que ser dinero, podemos invertir un poco más para que todo esté más lindo, más ordenado, lo que tengamos que hacer, la jalá que tengamos que cocinar, que sea más rica de lo normal, si no me sale bien tengo que aprenderla a hacerla bien, etc. Cosas pequeñas, no necesitamos ser grandes decoradores de nada, ni orfebres, ni nada, sino invertir un poquito más de nosotros mismos en el servicio a Dios. Que en estos tiempos, ciertamente lo que más cuesta es despegarnos de nosotros mismos y acercarnos a Dios. Creo que en esta sociedad tan individualista, tan egoísta, muchas veces nos vemos intoxicados con una autoexaltación y que la humanidad lo puede todo, y nos olvidamos un poco de ese Dios asombroso que tenemos, que nos tiene que llevar a invertir un poco más de nosotros mismos en su servicio. Ahora quería leerles con respecto a la experiencia de la belleza, lo que dice Rabí Abraham Joshua Heschel, ¿no? Fue un rabino estadounidense que, bueno, era polaco y, bueno, fue rabino, precisamente teólogo, filósofo, en el siglo XX. Él escribió acerca de la belleza esto. Escribió un libro que se llama Dios en busca del hombre, y ahí escribió: la percepción de la belleza podría ser el comienzo de la experiencia de lo sublime. Lo sublime es lo que vemos, pero que somos incapaces de transmitir. Es la alusión silenciosa de las cosas que tienen un significado mayor que ellas mismas. Y esto es grave, que la percepción de la belleza es el comienzo de la experiencia de lo sublime. Cuando nosotros ciertamente nos acercamos a Dios y empezamos a experimentar esa sensación de lo sublime, a veces sensaciones que, como dice el Rab, no podemos entender del todo ni podemos transmitir, eso nos tiene que llevar a poder poner en la práctica, en las cosas que hagamos, en las mitzvot, más de nosotros, para que seamos de alguna manera más conscientes del Dios que tenemos, del Dios que es el Dios de todas las cosas, que es Dios todopoderoso, que por su gracia nos ha traído hacia Él, nos ha dado la Torá, las mitzvot. A veces en la cotidianidad perdemos de vista un poco la esencia de Dios y, bueno, tratamos de resumir todo a las mitzvot, los rituales, las cosas, y corremos el riesgo de volvernos mecánicos. Embellecer las mitzvot, tratar de que siempre sea especial, nos conecta nuevamente con esa experiencia de lo sublime, que algo que, bueno, como decía Patrick, no siempre tratar de mejorar, envolver el regalo, la comida está en un diferente papel, escribir una tarjetita, tratar de que la mitzvah siempre de alguna manera pueda embellecerse, pueda hermosearse, pueda de alguna manera reflejar la conciencia de nosotros mismos que tenemos de Dios, que no sea algo simplemente mecánico, sino que en las acciones que hagamos pensemos siempre,
Bueno, además de lo que tengo que hacer, ¿cómo puedo hacer para que esta mitzvah sea verdaderamente especial? ¿Qué de Dios me asombra tanto que tengo que poner un poquito más de mí mismo para que mi servicio a Dios no sea simple, el de siempre, que no está mal, por supuesto que no está mal, pero siempre que sea posible, siempre que tengamos posibilidades, tenemos que poner un poquito más de nosotros mismos para que ese servicio a Dios, para esa Avodat Hashem sea más perfecta, más dedicada a Dios, que no sea algo como también decía Mika, ¿no? Esa azúcar armada a última hora, que a veces nos puede pasar, pero si la podemos armar con más tiempo, la armamos con más tiempo, porque ese más tiempo es más dedicación, más inversión de nosotros mismos. Cuando experimentamos la belleza en nuestra vida cotidiana, en la naturaleza, en el rostro de muchas personas, en el trabajo, o en cualquier otro lado, la belleza siempre de alguna manera parece indicar algo que está más allá, algo elevado, ¿no? Tal como lo explicaba el Rab Eshel, ¿no? Que la belleza parece ser una vía por la que podemos experimentar algo más grande que eso que estamos experimentando. No sé si me doy a entender. Es decir, que la belleza en sí nos habla de algo que está más allá, ¿no? Y en este sentido, él habla también de que la belleza en cierta manera es una alusión silenciosa. Me gustó eso, que dice que es una alusión silenciosa a lo divino. Y Rav Adin Eben Israel presenta otro punto de vista sobre el tema al hacer algunas observaciones relativas a la belleza. Él explica lo siguiente. Este es mi Dios y lo glorificaré, ¿no? Nuevamente volvemos al versículo. Dice, este versículo tiene dos interpretaciones clásicas, dice Rav. De acuerdo con la primera interpretación, Anveu se refiere a Ni Veu, que en hebreo significa yo y él, lo que se conoce como en latín como imitatio Dei, que significa la imitación de Dios, ser como él en los atributos, las acciones y en otras formas. La segunda interpretación de Veanveu, de esta palabra y lo glorificaré, es la que venimos trabajando nosotros, que es la que deriva de la belleza. El compromiso de adornar, de embellecer, de transformar lo sagrado en hermoso. Estas dos interpretaciones, dice el Raf, no son necesariamente separadas, de hecho, se refieren a una misma cosa. Cuando tocamos de cerca o de lejos lo sagrado necesariamente influye en nosotros. Esta influencia debe encontrar expresión en vías perfectas en términos de otros valores, la conducta, la existencia y la belleza. Cuando estas cosas se unen, yo aún me encuentro en la periferia dentro de lo sagrado. Quizá entonces sea posible observar la santidad desde la distancia. Aquí el Raf entonces nos está hablando de que participar en este embellecimiento es de alguna manera participar de lo sagrado. Y que eso sagrado no nos es indiferente, porque involucrarnos en el trabajo de Dios, involucrarnos en su servicio, influye en nuestras vidas, como decía Patri también cuando contaba su experiencia. Hay una influencia de lo sagrado en nosotros cuando ponemos nuestra dedicación en las cosas sagradas. No, ciertamente, como dice Dios, no, la palabra que Él da no vuelve vacía, y cuando nosotros trabajamos sobre esa palabra que Él nos da, sobre esas mitzvot que Él nos da, ciertamente nosotros somos bendecidos en gran manera, y comenzamos a vivir y a experienciar a Dios y a todo lo sagrado de una manera mucho más cercana, mucho más vívida. No tenemos que saludar a la distancia la santidad de Dios, sino que podemos estar un poquito más cerca de Él. Algo, cuando nuestros ojos captan algo hermoso, algo bello, ciertamente nuestro corazón se conmueve, nuestra mente se conmueve. Yo a veces cuando veo documentales sobre el universo, sobre la naturaleza, ciertamente
es algo que me conmueve, a veces me conmueve demasiado pensar en la inmensidad del universo, en la belleza de la naturaleza, y realmente me asombra que Dios sea un Dios que haya creado algo tan bello, que haya creado algo tan perfecto. Y en esos momentos de conmoción ante la belleza sentimos esa elevación hacia algo mayor, y por lo tanto la belleza de alguna manera combina lo visible con lo invisible, las cosas que vemos con las cosas que imaginamos, y entonces el Hidur Mitzvah es una forma de utilizar el poder de la belleza, ¿no? Esta belleza de lo sublime para conectarnos con lo invisible, con lo más sublime, que por supuesto es Dios. Si nos centramos en la experiencia de los objetos rituales que utilizamos diariamente para las mitzvot, si nos centramos en la forma en que nosotros nos preparamos, que nos cambiamos, lo que nos ponemos a nosotros mismos, y cómo nos disponemos para utilizar dichos objetos, la práctica del Hidur Mitzvah nos permite volver a captar de alguna manera el sentido interno de esos objetos, ¿no? Nos permite ver mucho más allá del simple objeto. Permite ver esa maravilla que nos provoca Dios, el asombro y sobre todo la gratitud que nosotros le expresamos a través de nuestro servicio. Así que bueno, espero que se haya entendido lo que quise exponer hoy. Y bueno, estamos abiertos al diálogo, ahora pueden dar sus opiniones, tips que ustedes tengan, cómo embellecer, porque también está bueno que compartamos nuestras experiencias al hacer mitzvot, cómo llevamos a la práctica este Hidur Mitzvah.